tareado con la ciudad, estaba lloviendo ahorita. Entonces, en eso, todo bien, esperemos, saquemos del jugo esta conversación y a aprender, que es lo más importante. Exactamente, Julio. Entonces, ahora sí, hablar de la Feria del Internacional del Libro. No he dicho esa palabra también. Feria Internacional del Libro Insurgente. Ya vamos a saber por qué también lo es. Y bueno, ahora le proponía a Ali que hablemos un poco de la historia, un poco de esta feria, ¿no? Porque ya hablamos de una 6ª edición. Y que nos cuentes, ¿no?, un poco de la historia, del por qué se da esta feria, por qué hacen esta feria como colectivo desde el margen. Sí, bueno, nuevamente saludando a todos y a todos. La Feria del Libro Insurgente nace justo desde el 2017 por una necesidad que como desde el margen teníamos de provocar estos encuentros en los cuales se dispute otras narrativas. De cierta manera, nosotras y nosotros como desde el margen nos posicionamos desde esta lucha contra el olvido que provoca justamente la historia oficial, la hegemonía de este sentido común que te dice como eso, qué es lo que tienes que saber, qué es lo que tienes que creer y todo, y creemos que dentro de ese olvido pues justo se lleva a un montón de compañeras y compañeros, un montón de procesos y de luchas que precisamente no quieren que justo la gente sepa que existieron. Entonces, por eso nuestra posición siempre ha sido desde lo insurgente, desde la memoria insurgente, porque creemos que son procesos que tenemos que rescatar y sobre todo que a la final se convierten en experiencias que como pueblos también en resistencia debemos conocer, pues justo venimos de ahí. Entonces surge desde esa necesidad y pues la primera edición fue en el 2017, la temática fue Memoria e Insurgencia, o Insurgencia y Memoria, no recuerdo, ahorita se me confunde, pero sí, fue la primera edición y pues ahí justo se participó con compañeros que en cierta época pertenecieron a organizaciones que militaron también desde esta memoria insurgente, por ejemplo Daniel de Santis del PRTRP. Obviamente ahí se hizo como no presencial, no todas las conferencias o las charlas, los eventos fue a través del internet. Ahí obviamente no teníamos como ahora, ¿no?, que desde la pandemia ya es todo más fácil, entre comillas, y pues justo fue eso, rescatar esta memoria insurgente. La segunda edición fue en el 2018, fue desde Mujeres, Memoria e Insurgencia, que justamente en cambio es desde la palabra, desde las luchas de las compañeras también, desde los movimientos de las mujeres. Entonces fue como por ahí la temática. La tercera edición fue justo en octubre del 2019, después del paro en la Universidad Central. Ahí se hizo el primer encuentro de educación popular. Y pues la idea de ese encuentro en cambio fue justo traer compañeras y compañeros de otros territorios y también de los procesos de aquí de Ecuador que trabajan desde la educación popular. Entonces fue un encuentro muy potente, igual asistió muchísima gente por tratarse también de la universidad pública, ¿no?, que es la Central. Entonces esa fue la tercera. La cuarta fue justo haciendo un análisis, ¿no?, de todos los levantamientos que comenzaron a existir en distintos territorios, aquí en Ecuador, también existió en Bolivia, en Chile, en Colombia. Entonces la cuarta fue en el 2021, justo un poco saliendo del COVID, de la pandemia, y fue Primeras Líneas por la Dignidad, después de los estallidos que. Entonces siempre dentro de la Feria del Libro Insurgente nos hemos planteado preguntas o temas que justo nos lleven a preguntarnos como movimiento social dentro de esto. Entonces la cuarta fue de eso y pues ahí vinieron compañeras y compañeros también que pertenecen justo a estos territorios en los cuales hubo levantamientos, preguntándonos qué pasaba después de esos estallidos, de estos paros en distintos territorios y cómo nos pensamos continuar. La quinta fue en el 2022, en julio del 2022 me parece, que fue justo a raíz de toda la realidad carcelaria que se comenzó a vivir, de las masacres y tal, y que nosotras y nosotros como desde el margen, desde una autocrítica y también mirando el movimiento social, nos preguntamos qué está pasando, ¿no? ¿Por qué no estamos mirando a quienes estamos dejando de lado? Y pues ahí nos preguntamos, la feria giró en torno a la pregunta de si podemos imaginarnos una vida sin prisiones, justo pensándonos en otras formas de justicia, otras formas de reparación y tal. Entonces ahí también vinieron varios procesos y compañeras que se piensan justamente la justicia de otra forma.
y pues ahora estamos en la 6ª Feria Internacional del Libro Insurgente, y como tú decías, ¿no? Ahora tenemos la palabra internacional porque de alguna forma en todas las ediciones siempre hemos tenido la participación. Ajá, la palabra sí, pero siempre hemos tenido en todas las ediciones a compañeras y compañeros y a procesos que vienen de otros territorios, porque creemos que no podemos tener solo una mirada desde aquí, sino que es necesario que siempre analicemos lo que pasa aquí, pero también lo que está pasando geopolíticamente, porque no solo es a nuestro territorio al que le pasan todas estas cosas, sino que es en otros territorios y de la misma forma. Entonces, esta vez decidimos justo posicionar ya la palabra internacional porque hemos sido siempre así, entonces ahora ya nos reconocemos desde ahí. Sí, así es, y justamente con la agenda que ya después nos irás exponiendo, o sea, claro, se ve también esa connotación de internacional, y no, gracias también por darnos como que esa cronología, ¿no? De todas las ferias. En el anterior año no hubo, ¿no? No hubo. Uh-huh. Entonces, después de 2 años vuelven a hacer. Después de 1 año y un poco más, justo, ajá, es cierto, hubo 1 año y un poco de ausencia, pero precisamente viendo la urgencia de todo lo que está pasando aquí en Ecuador y en otros territorios con justo esta subida de la fascistización de las nuevas derechas y tal, vimos urgente también el poder sentarnos y discutir y analizar y sobre todo compartir herramientas de cómo los territorios en distintos lugares estamos resistiendo ante esto. Entonces de ahí surge como esta necesidad urgente de retornar a la Feria del Libro Insurgente. Chévere. No sé, Julio, ahí... Tenía una pregunta más bien. Uh-huh. ¿Sintieron algún cambio o plantearon otro tipo de enfoque? Bueno, me imagino que de ley en torno, creo que la 4ª fue después del COVID y después del paro que pasó aquí en Ecuador, ¿no? Entonces, no sé, plantearon analizar esos aprendizajes o cómo abordaron ese tipo de experiencias, diría yo. Claro, por ejemplo, en la 3ª, nos pasa eso con las insurgentes, ¿no? Que siempre pasa algo un poquito antes, y que está bueno porque también nos llama también a hablar de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la 3ª feria justo fue después del paro de octubre del 2019, y pues ahí sí se hizo un espacio para hablar de eso. Obviamente en todos los eventos y mesas y talleres y tal, siempre estaba atravesada esta narrativa de hablar pues de lo que había pasado. Y en la del 2022 también justo fue un mes después, o días mejor dicho después, entonces sí, también ahí tuvimos un círculo de la palabra en la cual abordamos justo lo que había sucedido en cuanto al paro. No me acuerdo ahorita el nombre del evento, pero sí hubo como un círculo en el cual invitamos justo a compañeras y compañeros de estas primeras líneas, ¿no? Que siempre se forman. Nosotras y nosotros siempre decimos que hay un montón de primeras líneas que están activas y que son quienes sostienen este tipo de movilizaciones. Entonces sí se hizo como esto de provocar estos encuentros también, y pues sí, la gente en eso se convoca, por ejemplo, porque también es como que pasan estos estallidos, estos paros, y te quedas como, ¿y ahora qué? Porque hay un momento de mucha colectividad y luego de la nada ya eso se rompe. Entonces creo que estos encuentros también permiten que eso no se rompa. Obviamente después de la pandemia, por ejemplo, ahí sí creo que fue distinto porque había todavía mucho miedo de la gente de salir, de compartir espacios grandes y tal. ¿Cómo fue para ustedes, por ejemplo, eso que ahora dices de la pandemia, o sea, la post-pandemia que se le dice? ¿Cómo fue para ustedes retornar, no? Porque la última, antes de la pandemia, fue esta que hablaste de la educación popular en la central. Sí. Y después, ¿cómo fue para ustedes retomar la feria ya después de la pandemia? O sea, siempre le vimos como algo que hay que hacer, que tenemos que hacer, porque justo eso, vimos que con la pandemia lo que la gente hizo fue guardarse en sus casas quienes podían, y un montón de las cosas que se hacían más colectivamente se soltaron. Entonces nosotras y nosotros sí creímos que más bien hay que provocar nuevamente ese encuentro, soltar un poco el miedo y volver de alguna forma a compartir la palabra, a compartir los espacios con la gente. Obviamente en medio de eso sí había estos limitantes de los aforos limitados por el tema de eso. Entonces ahí sí fue como eso, como capaz no llegó toda la gente que podía haber llegado, pero aún así me acuerdo que tuvimos como un montón de compas que estaban ahí, porque al final siempre siento que es eso, la gente sí está esperando que existan también estos espacios. Espacios súper necesarios. Yo me ponía a reflexionar el otro día conversando con un compañero,
que en países así como el Ecuador o países que están en gran crisis política, económica, donde las contradicciones están así al rojo vivo, es como que nos dejan muy pocas opciones a los jóvenes, considerando que la educación pública es muy difícil de conseguir así. Y bueno, si bien hay internet, uno no tiene una dirección para llegar a algo concreto. Entonces este tipo de eventos, este tipo de propuestas creo que ayudan a aterrizar, a dar dirección a muchas personas que a veces estamos perdidos en este proceso de lucha, pero que estamos con todas las ganas del mundo de entablar algo. Sí, justo eso. Creo que entre la militancia y el abismo, que es la temática que esta vez nos junta, nuestro objetivo es eso. Por ejemplo, partimos mucho de mirar también a los jóvenes, a las jóvenes, de qué estamos haciendo, por ejemplo, ante todo lo que pasa, porque no es que se nos hace ajeno, sino que, y no solo miramos, digamos, todo esto que sucede desde afuera, sino que vivimos toda esa desigualdad, injusticia, precarización, y también a la vez las y los jóvenes somos como eso, ¿no? Que siempre nos han hecho creer que tenemos, que somos como dueños del futuro y a la vez no vemos ese futuro. Entonces, lo que planteamos desde aquí y también lo que queremos que se comparta desde todas y todos los compas que vienen a la Insurgente como invitados e invitadas, es que se pueda compartir eso, ¿no? De que podemos organizarnos y de que en la organización puede haber esta posibilidad de camino de hacer algo distinto y de que sí podamos visualizar un futuro, cosa que en el sistema hegemónico y tal no podemos ver, pero desde las luchas y resistencias sí. Entonces sí, de hecho en la agenda hay un encuentro de jóvenes el día sábado, que es justo eso, ¿no? Podernos juntar como jóvenes y cachar qué estamos pensando y tal. Claro. Y ya justo creo que el Julio se me adelantó un chance en la pregunta, porque claro, te iba a preguntar sobre por qué este año escogieron la temática, se podría decir, entre la militancia y el abismo, ¿no? ¿Por qué no respondiste algo? ¿Quisieras aumentar algo más del por qué escogen este? Creo que coincidimos un montón, si bien, o sea, creo que toda la gente mira esto, mira el abismo, siente el abismo al que nos están llevando, cómo el costo de la vida ha aumentado bastante aquí en Ecuador y también el tema de cómo se ha configurado el narcoestado también, la militarización de la vida, por ejemplo. Creemos que ha ido avanzando a un paso súper acelerado. En Ecuador, digamos, vemos espejos como México, Colombia, que se ha demorado en todo esto, en pasar, pero aquí en Ecuador es como que se siente muy rápido todo esto. Entonces, ¿será porque es chiquito? Claro, también puede ser como una cosa geográfica y también cómo estamos configurados, ¿no? Como país. Entonces se siente eso, se siente que está avanzando muy rápido y también hay como esta neutralización de la gente porque siente mucho bombeo de todo lado que a veces te quedas quieta del miedo y no sabes qué hacer. Entonces eso, o sea, sentimos que estamos caminando o que nos están direccionando a un abismo y que vemos que no solo pasa en Ecuador, está pasando en Argentina, está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, que también la situación está bastante complicada, está pasando en un montón de territorios del sur global, que es como esta crisis, ¿no? Del capitalismo, que provoca solo muerte y muerte. Entonces eso, identificamos el abismo y también nuestra pregunta es, frente al abismo, ¿qué? Y ahí pues lo que hicimos fue mirar hacia adentro, hacia nuevamente esas resistencias que están vivas y que nos dicen que ante el abismo es la organización, que para nosotras y nosotros la organización se traduce en la militancia, ¿no? En militar y organizarte para defender y luchar por una vida digna. Sí, interesante lo que nos dices, ¿no? Y justamente como ya decía el Julio también un chance sobre estas épocas que son así medias turbias, medias complejas y encima más también con ahora que ya mismo se acerca esta cuestión de las elecciones también. ¿Cómo ven ustedes a armar un evento así con todo lo que nos has dicho en medio de esta crisis que vivimos, ¿no? Ahora con esto de la crisis energética, obviamente la crisis también económica y todo eso, ¿por qué crees tú que es necesario seguir, ¿no? Porque ahora incluso como que, y hablaste de algo también interesante sobre esta cuestión de los jóvenes, de hacer mesas sobre jóvenes, y cuando muchos dicen que tal vez a los jóvenes ahora no les importa tanto, que quieren estar más tal vez en el Instagram, ¿cómo se llama esa otra red? TikTok, esas nuevas redes que ya uno ya ni conoce, pero como que muchas veces se atrapan ahí, ¿no?
¿Qué les impulsa a seguir teniendo ese escenario así bien complejo? No digo oscuro, no, pero bien complejo así. Sí, por ejemplo, para Desde el Margen, nosotras y nosotros tenemos algo bastante como uno de nuestros principios que, como había dicho al inicio, es la memoria insurgente. Entonces, nosotras y nosotros nos reconocemos dentro de esa historia de luchas y de resistencias. No creemos que lo que estamos haciendo ahorita somos los primeros y las primeras en hacerlo, sino que existe una memoria, un legado que viene caminando desde atrás y también en muchos otros territorios. Entonces, lo que nosotras y nosotros decimos es que hay que hacernos cargo también de ese lugar en la historia que nos corresponde. Y pues el por qué es eso, porque ante eso tenemos la muerte. Entonces, si no nos organizamos, pues es eso, no es quedarte en el sistema que te va a direccionar de distintas formas a esta muerte. O bien puede ser que te explotes en un trabajo, o la muerte, eso, como creyendo que algún día vas a alcanzar a llegar a vivir ese éxito que te han hecho creer que tienes que alcanzar, cuando en realidad es seguir solo reproduciendo un mismo sistema. Entonces, nosotras y nosotros sí, por ejemplo, vemos esto de los jóvenes, porque es cierto, o sea, por ejemplo, la palabra militancia de por sí es algo que tú sientes muy ajeno siendo joven. Hay gente que se asusta. Claro, porque no, o sea, no entiende, o también ha sido muy cooptada justo por el tema electoral, porque sí escuchas a varios partidos hablando de esa forma de militancia, cuando en realidad la militancia es una forma de vida. Nosotras y nosotros, como Desde el Margen, nos posicionamos desde ahí. La militancia no es, digamos, algo pasajero o algo que nos tomamos como juego o hasta que nos llegue algo mejor, algún trabajo mejor y tal, sino que nuestra militancia es la forma en cómo vivimos. Y eso, como hay principios que compartimos y todo, y que son las que nos permiten caminar. Entonces, nuestra tarea o nuestro objetivo es que esa militancia se comparta con la gente, que no se sienta tan ajeno, sobre todo como jóvenes, ¿no? Que estamos en eso, porque a la final es el sistema el que nos hace estar en redes sociales, estar tan alejados, cuando, como el compa Julio decía, ¿no? Que los jóvenes somos quienes sentimos estas ganas de querer hacer algo. Entonces, esas ganas hay que direccionarlas y organizarlas, no solo dejarlas sueltas, sino que hay que organizarlas y pensar en para qué nos vamos a organizar, por qué nos vamos a organizar y tal. Entonces, a la militancia le vemos desde ahí. Chévere, y justo una forma de seguir con su actividad militante de esta feria, ¿no es cierto? Oye, y me llama full la atención que sea como una forma de llevar tu vida, porque hay gente que entiende, bueno, yo he conocido a mucha gente ya de avanzada edad, quizás que militó en su juventud, y es como que dicen, yo ya milité, ya fue como una época, y estamos hablando de la juventud, pero hablando de lo que tú mencionas, es trascender incluso la juventud y abarcar la lucha en toda la vida. ¿Sí? Claro, es que precisamente, o sea, si ya ves como una forma de vida, pues es hasta lo que dure, no mentira. Pero sí, o sea, es eso, como toda la vida que tienes, organizarla siempre. Y pues sí, igual hay compas que o bien se han acomodado y tal, y otros que no, otras compañeras y otros compañeros que han venido militando desde hace muchos años y que se mantienen coherentes hasta ahora, y que para las jóvenes y los jóvenes, por ejemplo, son referentes, son espejos, porque vemos que es posible vivir así también. Entonces, siempre decimos, ¿no? Que no nos estamos inventando el agua tibia, ni que estas ganas, por ejemplo, nacen de la nada, sino que es porque alguien nos enseñó, nos hizo creer y nos permitió también descubrirnos en ese camino que ahora estamos acá. Así es, súper importante, bacano, gracias por tus palabras, Ali. Chévere lo que nos has dicho en este primer bloque, ahí como clarificándonos de qué trata y cuál fue la historia, ¿no? De esta feria ahora internacional del libro insurgente. Y bueno, ya para el segundo bloque vamos a hablar mucho más de quiénes estarán participando, tanto feriantes, también gente que va a venir a exponer también, hablar sobre diferentes cosas sobre este tema. Entonces, bueno, nos vamos en primer lugar a unos publicitarios de Cultura FM y regresamos aquí en Frecuencia Subversa. Estamos en esta tarde con Ali del colectivo Desde el Margen, quienes están organizando la sexta feria del libro insurgente entre la militancia y el abismo. Enseguida regresamos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación,
porque nuestra palabra es nuestra arma. ...12 de octubre de 1492... se marcó como la fecha en la que llegaron a América las carabelas que transportaban a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias. Algunos denominaron ese día como el descubrimiento de América o el Día de la Hispanidad, y también se lo ha llamado el Día de la Raza. Anteriormente se lo identificaba como el Día de la Amazonía, en referencia al descubrimiento del río Amazonas en 1542. El Ecuador, rico en diversidad étnica cultural, cuenta con 17 pueblos y nacionalidades en la costa, sierra y Amazonía. Es un día para reivindicar la riqueza de las distintas culturas. 12 de octubre, Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. Cultura FM 100.9, la radio de las diversidades. Frecuencia subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Y bien, estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Agradecemos a todos y todas quienes nos están sintonizando, ya sea por la señal de Cultura FM o también por nuestro Facebook Live de Frecuencia Subversa. Ya en las próximas horas estaremos subiendo tanto por el YouTube y también por nuestra cuenta de Instagram. Agradecemos también a Celine, quien está detrás de los controles, y también le queremos mandar un saludo a nuestro compañero Mateo, que hoy por una cuestión personal no pudo estar aquí con nosotros, y tampoco me parece que va a estar el próximo jueves porque estará de gira con su banda Disruido junto con Violenta Vicentina. Estarán ahí dando unas presentaciones por el hermano país de Colombia, así que estaremos también hablando de eso la próxima semana. Le deseamos lo mejor a Mateo y a Disruido y Violenta Vicentina, que estarán de gira por tierras colombianas. Entonces, estamos aquí de nuevo en nuestro programa. Retomamos ahí la conversa que estamos teniendo con Ali sobre la Feria Internacional del Libro Insurgente en su 6ª edición, y ahora sí hablar un poco más ya de fondo sobre lo que se viene desde el próximo día miércoles, si no me equivoco, sí. ¿No es cierto? Van a ser 4 días. Creo que, si no me equivoco, va a ser la que más va a durar más, un poco más en cuanto a días, ¿o me equivoco? Buena pregunta. Pero, o sea, veo que han armado, a lo grande, ¿no? Creo que está dentro de los días que siempre sabemos organizarnos, pero ahorita tranquilamente podrías estar cometiendo un error. Pero, o sea, eso te iba a decir, veo que lo han organizado para este año, lo han organizado a lo grande, ¿no? O sea, sí, justo, perdóname que te corte, sí, pero justo es eso, ¿no? Como retornamos después de un año y algunos meses de ausencia, la idea es eso, volver con fuerza y sobre todo que esto sirva para fortalecer los procesos colectivos y organizativos que existen aquí, entonces, y en otros lugares, obviamente. Entonces la idea es que esto pueda servir al movimiento social, obviamente a nosotras y nosotros, y que sea algo útil, y por lo cual es tanto esfuerzo también. Así es, y también han comenzado a usar también mucho las redes, ¿no es cierto? El Instagram, el TikTok, ¿no? Anunciando tanto a los feriantes, a los participantes. ¿Cómo es que se sumergieron en esas dinámicas? Claro, ¿cómo están en TikTok? En TikTok Julio, estamos como Philly 2024. Creo que en medio de eso hay un guión, Philly-2024. ¿Ya? Sí, con todo ya te voy a confirmar. Ahí nos confirmas igual. Y eso sí, también ha sido el introducir como la publicidad por redes. Siempre lo hemos hecho en realidad, pero claro, esta vez ya nos toca también usar las otras plataformas que existen, por lo que también decíamos acá, ¿no? Las jóvenes y los jóvenes, y en realidad, por ejemplo, la plataforma de TikTok es eso, está un montón de gente ahí de público, entonces también queríamos que por ahí se comparta la información, lo que va a haber, pero aún así tampoco hemos dejado también de entregar los afiches, ir a pegar en lugares y tal. Entonces ha sido como un trabajo eso de publicidad y de comunicación bastante pensado en que llegue a la gente. Entonces sí ha habido como este trabajo ahí detrás y
y nada, es parte de esto, ¿no? De lo que hacemos, de que... ¿Y a cuánto van trabajando ya en la feria? La organización como tal es desde el año anterior, que vamos ya planeando y todo. Y, por ejemplo, cosas ya muy específicas como lo del confirmar el lugar donde va a ser y todo eso, ya desde este año, desde inicios de este año, me parece que es marzo, que ya como comenzamos a poner varias cosas sobre la mesa, pero sí, siempre, por ejemplo, antes cuando lo hacíamos cada año, sí era como que se terminaba la Insurgente y ya nos quedaba como, ¿y ahora cuál será el próximo tema? Y ya comenzábamos Como desde que ahí se acabó la nuevamente. Navidad. O sea, ahora lo van a trabajar desde ahora mismo. Si no te entendí mal. No sé, no sé si venga como seguida una Insurgente, yo no podría decir eso, pero sí, por ejemplo, esta la venimos planificando desde el año anterior, entonces eso. Pero más que todo es, como les decía antes, desde este análisis o de cómo vamos mirando cómo está el mundo y tal, que surge la urgencia de volver a juntarnos. Y sobre todo esta es una feria de libros, sobre todo, ¿no es cierto? Donde van a estar varias personas, proyectos, colectivos, teniendo sus stands ahí, y para que también la gente vaya, ¿no? Sí. ¿Cómo es que ustedes toman? Por ejemplo, ¿hace cuánto fue? Estamos de octubre, hace unos 4 meses fue esta feria de la Feria Internacional del Libro de Quito, pero organizada por el municipio. Ahí como que se concibe desde, no sé, música hablamos desde lo mainstream, o sea, desde las estrellas se podría decir, ¿no es cierto? De los grandes actores, así que van. ¿Ustedes cómo conciben, en cambio, la feria de libros? ¿Sí? ¿Cómo sería? Porque ustedes como colectivo, claro, ustedes como colectivo también tienen una editorial que es La Insurgente. O sea, ¿cómo conciben en qué sentido conciben a la feria del libro? Sí, justo se conecta con el sentido de organizar, ¿no? la Feria del Libro Insurgente, porque por un lado está, digamos, la temática que es lo más fuerte dentro de la feria, que es como estos encuentros, estos talleres, estas mesas y tal, y claro, alrededor de eso hay una feria que también está sucediendo, pero va en el mismo sentido. Por ejemplo, ahí justo mencionabas a la editorial Insurgente y claro, por ejemplo, nuestro catálogo es pensado precisamente en esta lucha contra el olvido. Tenemos como 6 colecciones que las hemos organizado que pertenecen a sacar libros, uno, que sean baratos para la gente, que sean artesanales, porque los hacemos nosotras y nosotros mismos, y también que los temas no sean cualquier tema, sino que también vayan direccionados a que la gente le sirva para sus procesos, que el libro sea como este acompañante de los procesos y que también permita como la formación política y tal. Entonces eso, y claro, y los invitados e invitadas como feriantes, por ejemplo, las propuestas editoriales, libreros y tal, también van en ese sentido. Justo son las que, por ejemplo, siempre estamos como más del lado de no poder entrar en una convocatoria como las grandes que se hacen, como la de Quito y tal. En cambio, en esta justo son las propuestas que existen, entonces siempre estamos direccionados a que sean compañeros y compañeros. Por ejemplo, ahí sí vimos una diferencia, ¿no? Que antes participaban muchos fanzineros y tal, desde la pandemia ya no tanto, porque seguramente cerraron y así. Entonces eso, son propuestas que, por ejemplo, se sostienen de manera autónoma o independiente y pues le apuntamos a que ellos sean quienes estén participando en la feria. Entonces sí, es como una feria desde compañeras, compañeros, son compas de las editoriales que ya les conocemos desde hace años también, que hemos caminado juntas y juntos, entonces eso. Y aquí, antes de dar la palabra a Julio, a topar un tema, no sé, ese medio polémico que hubo ahí en redes, en el Twitter, que lo vi, que era sobre las editoriales piratas, que le dicen, ¿no? No sé si nos quieres hablar un poco de eso, porque, o sea, no sé cuántos espacios vienen con esta idea que yo apoyo, me parece bacana. Yo también apoyo. Que es justamente dar libros que tal vez te cuestan, yo que sé, unos $50, darlos unos $20. Y claro, a mucha gente, a las editoriales grandes, como que no les gusta, ¿no es cierto? Claro. Entonces, va también integrado a esto, ¿no es cierto? Totalmente. Y no sé si nos quieres hablar un poquito de ello. Claro. Sí, la editorial Insurgente justo se forma desde ahí también, como de esta ausencia de poder conseguir libros, eso como a un precio
que puedas acceder y sobre todo de otro pensamiento, porque los que consigues o te hablan de otra cosa o por ejemplo te hablan de izquierda pero son re caros y como tú dijiste Ajá. están a 30, 40, $50 y pues nosotras y nosotros nos posicionamos desde eso, ¿no? Desde el poder circular los libros, democratizar la palabra, el conocimiento. Entonces sí, nuestro catálogo va en ese sentido y pues tú ya has visto, ¿no? Todo lo que tenemos también, entonces sí, está muy ligado a lo que creemos como desde el margen y justo eso es lo que nos disputamos también. Por ejemplo, siempre participamos en ferias, pero disputándonos de hacemos esto, tenemos esto y pues vamos a estar aquí. En cambio esta que ya es organizada por nosotras y nosotros, en cambio es abrirle también a esas otras que Ya existen no va a haber y esa que caigan. polémica tampoco. No, obviamente no. Claro, mejor, De hecho, quien no esté eso como que justo que provoque eso no podría participar, pero no, entre las compas y los compas que vienen no, o tampoco existe como esa posición. Ajá. Y por eso es insurgente, ¿no? También contracultural a fin de cuentas. Uh-huh. Me llama bastante la atención, pero más bien quisiera preguntarles como autores que podrían ser considerados insurgentes, ¿cuáles les gusta? ¿Cuáles les llama la atención que tú dices, chuta, si es que alguien me recomienda algo para criticar al sistema, tener una perspectiva anticapitalista o algo? De cabeza Marx, pues. Marx, obvio. ¿ya tú? Rosa Marx no tenemos en la editorial. Rosa Luxemburgo, pues. Sí, a Rosa sí la tenemos. Nosotras, por ejemplo, tenemos una, como les decíamos, no tenemos 6 colecciones dentro de la editorial Insurgente y una de ellas es la de memoria. Bueno, está la de Si volvieran los dragones, que justo habla acerca, o mejor dicho, ahí están títulos de biografías de compañeras y compañeros que pertenecieron a procesos insurgentes. Está la de No perdonamos, no olvidamos, o no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, que es justo la de memoria y que también habla de eso, ¿no? De procesos o distintas luchas que se pueden encontrar también en insurgencia. Entonces sí, ahí tenemos como un amplio catálogo. Por ejemplo, en nuestro catálogo tenemos a La Montaña, a Canción de Amor para los Hombres, que justo hablan de la revolución nicaragüense y tal, y que es un libro que ha acompañado a muchas militancias en distintas generaciones y lugares. Entonces sí, tenemos como de ese tipo de libros. Claro, libros que tal vez no los vas a encontrar tampoco tal vez en las librerías pequeñas, ya sea pequeñas o las grandes, ¿no es cierto? Y que tal vez, y no que tal vez, o sea, esa también es su labor, digamos, la función que han tenido ustedes de ir un poco exponiendo esa literatura, no sé si de izquierda, anticapitalista, pero que de alguna manera evoca también ese sentido en contra o a favor de las luchas sociales. ¿Y qué tal les ha ido en esa medida la acogida de la gente? O sea, ¿han tenido, no sé cómo se dice, clientes? No. Sí, pues, o sea, siempre es como mucha sorpresa de la gente cuando llega al stand, como, sobre todo, ahí sí de compañeros ya, digamos, más grandes, que por ejemplo ven y dicen eso, como nunca hubiera pensado que tendrían esto o tal, y se emocionan mucho al ver el stand y todos los libros que hay. Y en cambio, digamos, del público más joven y así, igual le llama mucho la atención como que hayan temas que ya no ves tú en otros libros o en otras editoriales y tal, y que en cambio ahí sí lo encuentras, pero siempre es un lugar como de disputa, o sea, no debemos como estar convencidas y convencidos en que ya porque está expuesto el libro la gente va a comprar y tal. Entonces siempre nuestra apuesta es a que eso, podemos, digamos, del movimiento de mujeres es lo que en algún momento más se vendía en cuanto a libros, pero no por eso vamos a dejar de sacar memoria. Entonces siempre nuestra apuesta es en que eso se conserve, porque también es una lucha contra ese olvido que habíamos hablado al inicio, que también está enmarcado en los libros. En las dictaduras desaparecieron libros, les quemaron y todo, entonces el libro también viene a ser insurgente porque recoge esos procesos que quizás ya en algún lugar no existen.
Y la memoria siempre debe estar recordándose y recordándose eternamente. Obviamente, sí, acompaña a la historia, es parte de la historia. Sí, bueno, eso por una parte en cuanto a los libros, porque la feria del libro, pero también, como ya lo decías, la decías en algún momento, también viene acompañada de otro tipo de actividades de aquí, también sobre la gente que va a venir, ¿no es cierto? Los distintos invitados, va a haber también foros y cuestiones así. Tenemos ahí también como un cartel, ¿no es cierto? Sí, con los invitados, no sé si estrellas o que más se conocen y que la gente tal vez va más por ellos, así. No sé si nos puedes ahí. Claro, o sea, justo la propuesta, ¿no? También de entre la militancia y el abismo es que puedan venir compañeras y compañeros que pertenecen a procesos que practican o que caminan desde también la lucha por la vida de diferentes formas. Y también compañeras y compañeros que han pertenecido o que han militado, que siguen siendo militantes. Entonces nuestra idea es eso, que vengan estos compas y pues también poderles escuchar, poder conversar, poder hablar también desde sus militancias. Y sí, o sea, en la agenda que también está en nuestras redes ahí, en Desde el Margen, que ya es pública, igual seguramente aquí la podremos leer como algunos eventos, pero sí, por ejemplo, entre invitadas viene Mónica Baltodano, que justo es una comandanta del triunfo de la Revolución Nicaragüense del 79, viene Raúl Sibeki de Uruguay, que igual es eso, acompañado procesos autónomos, que justo vale la pena muchísimo escucharle porque nos habla de toda esta militarización de los estados y de cómo se están formando para el despojo. De aquí de Ecuador, por ejemplo, está Alejandro Moreano, que también es como desde el tema de las lecturas de lo que está sucediendo y que también podamos escucharle. Viene Hernán Ubiña de Argentina, porque justo eso, ¿no? El tema también es poder leer la fascistización de las sociedades y también lo que está sucediendo en Argentina, por ejemplo, o también el trabajo desde la educación popular. Por ejemplo, ahí Hernán me parece que va a estar en un círculo de la palabra que habla de la importancia de la formación política. Entonces sí, como que vienen estos compas y estas compas para hablarnos desde distintos lugares, pero en la consonancia de la militancia y el abismo. Viene también Manuel Rosenthal y Vilma Almendra, compañeros de Pueblos en Camino de Colombia, que justo nos pueden hablar más desde esta resistencia a la configuración de un narcoestado, desde la resistencia de los pueblos como tal. Un compañero también, Marco Esqueche de Perú, la compañera de México, Don Paley, y también el compañero José Ignacio López Vigil de El Salvador, que él vive acá en Ecuador, pero él perteneció al Frente Farabundo Martí por la Liberación. Entonces, por la Liberación, ahorita se me fue, pero el Farabundo Martí por la Liberación Nacional. Entonces, claro, hay déjame buscar porque no quiero olvidarme como tal el día, pero hay uno muy bacán, un círculo de la palabra, que es justo habla de estas otras militancias, como la otra historia que tenemos en la Casa Popular La Marginal. Entonces nuestra idea fue eso, como llevar esa otra historia, algo ya a la feria, y vamos a hablar de las militancias justo en el Frente Sandinista, que ahí va a estar Mónica, en los Tupamaros, que ahí va a estar el Raúl Sibeki, y en el Frente Farabundo Martí, el compañero José Ignacio López Vigil. Entre paréntesis, hay nuevamente polémica, no mentira, sobre tienen esta compañera que viene de Nicaragua, no sé si viene de Nicaragua, no tiene nada que ver con el actual gobierno. No, justo eso, o sea, puntualizar eso. Claro. No, Mónica Baltodano de hecho es una compañera que, claro, que no, o sea, Daniel Ortega, justo como esta traición, ¿no?, a todo lo que fue el proceso de la revolución nicaragüense del Frente Sandinista. Y Mónica, de hecho, es una de las grandes referentes de la oposición. A ella le quitaron la nacionalidad, está exiliada en Costa Rica. Entonces, eso siempre se ha mantenido como oposición y lo cataloga como un traidor a Daniel Ortega, porque lo es, todo lo que está pasando en Nicaragua. Entonces seguramente a ella también la podremos escuchar hablando de esto, ¿no? Claro. De cómo está la situación en Nicaragua. Y me parece importante hacer esta puntualización porque claro, algo que también justamente tal vez aleja y hace más complejo el escenario de todo esto que has hablado, es que también tenemos estos gobiernos, entre comillas, de izquierda, populares, como lo son la Venezuela de Maduro,
o la Nicaragua de Ortega, ¿no es cierto? Entonces sí me parecía importante hacer este señalamiento, ¿no? Que también existe resistencia frente a estos regímenes que son unas dictaduras casi fascistas, ¿no? Ya alguna vez en este programa ya hablamos cuando fue esto de Maduro y su entre comillas, de elección democrática. Siempre hablamos. Entonces, sí, o sea, también importante de señalar eso, ¿no es cierto? Sí, de hecho va a ser eso, como poder escuchar a Mónica directamente de todo lo que está sucediendo en Nicaragua y claro, ¿no? De cómo, porque sí hay que decir, o sea, es una revolución traicionada que Daniel Ortega no representa para nada al Frente Sandinista de la Liberación Nacional, por la Liberación Nacional del 79, por ejemplo, de los 60, 70, no tiene nada que ver con los principios de todos esos compañeros y compañeras que dejaron su vida en el proceso de revolución y todo lo que está pasando ahora. Entonces sí, hay que hacer una distinción súper grande de eso. Y claro, y también ahí volvemos a cómo se usurpa también la memoria, se usurpan las palabras y tal, los referentes, y también pueden ser usados desde el otro lado. Entonces nosotras y nosotros por eso sí hacemos mucho hincapié a siempre recuperar la memoria de los compañeros y las compañeras que estuvieron en esos procesos, que incluso fueron asesinados en esos procesos y tenían principios, que justo era por una vida libre o una sociedad más solidaria, más justa, que no se iguala a lo que ahora, por ejemplo, pasa en Nicaragua. Claro. Y bueno, para ya ir finalizando, lamentablemente se nos va el tiempo así volando. Hay también mesas y todo eso donde la gente tal vez puede revisar, porque quería también preguntarte sobre el arte que han hecho para este año, así que primero sobre las mesas y todo eso. Sí, bueno, la agenda completa está en nuestras redes sociales como Desde el Margen, en Facebook, en Instagram y ahora TikTok, que ahí está, bueno, en TikTok está la Philly 2024 y pues ahí está toda la agenda, pero déjame ver si es que puedo brevemente mencionarlo. El primer día, obviamente, siempre va a estar la feria del libro, es decir, los feriantes. Viene los 4 días y va a ser desde las 10 hasta las 8 la feria del libro como tal, excepto el sábado va a ser desde las 10 hasta las 4 la feria del libro. Y pues ahí, por ejemplo, vienen unos compañeras de Colombia con propuestas editoriales muy potentes. Igual el afiche está ahí en las redes sociales de Desde el Margen. De ahí empezamos con un círculo de la palabra, que es justo la importancia de la formación política, donde está, por ejemplo, Hernán Ubiña, estamos nosotras y nosotros como Desde el Margen, un compañero de México, y pues ese es a las 3. Luego viene la inauguración a las 5, luego la conferencia magistral, que justo ahí se va a hacer este análisis geopolítico, por decirlo así, del autoritarismo, la militarización, las nuevas derechas, a las 5, y pues ahí van a compartir la palabra justo los compas invitados, nuestra compañera Andrea también de Desde el Margen, y así. Entonces, eso, como la gente está completa ahí. Y de ahí el arte es... Estamos con cámara, así que puedes usar un póster. Bueno, ojalá lo vean desde aquí, ¿no? Sí, pero igual está ahí. Sí, el arte es hecho por el compañero Dante Aguilera, está en redes sociales como el Dante, que es un compañero que justo acompaña sobre todo los procesos de allá de México, las resistencias de los pueblos, ha colaborado mucho con la lucha zapatista, por ejemplo. Entonces, nada, vimos desde hace rato que eso, las gráficas que hacía, y consideramos importante como que él pudiera hacer esta, ya que junta justo distintos procesos y que está pensado en esta lucha por la vida. Entonces conversamos con el compa y pues él súper animado también nos acompañó en esto. Y ahora lo último, que creo que si no lo mencionamos, no sé si lo dijimos. ¿Dónde va a ser? Sí, yo siento que igual desde el inicio no dijimos muy bien ni desde cuándo, a las horas y tal. Ajá. Pero sí, la Feria Internacional del Libro Insurgente entre la Militancia y el Abismo va a ser del 16 al 19 de octubre en la biblioteca de la Flaxo. En la biblioteca de la Flaxo. Sí, por favor, ahí que no se confundan. Igual si es que llegan a la Flaxo, digamos a la oficial, ahí vamos a intentar direccionar, que haya letreros o algo que direcciona a la biblioteca de la Flaxo, que es en la San Salvador y la Pradera. Igual ahí vamos a subir como... justo videos que nos indiquen cómo llegar desde distintos lugares. Pronto irá saliendo toda esa información, pero sí, ahí pueden ver la ubicación y como toda esta información en las redes oficiales de Desde el Margen. Ahora sí, las fechas. Sí, del 16 al 19 de octubre, es decir, desde el miércoles próximo hasta el sábado 19.
Así es, entonces ya lo saben, desde el 16 hasta el 19 de octubre, sábado 19. El miércoles 16 hasta el sábado 19 de octubre se va a llevar a cabo la 6ª Feria Internacional del Libro Insurgente, organizado por el colectivo Desde el Margen. En este año se va a tratar la temática entre la militancia y el abismo. Esto en la Biblioteca de la Flaxo, San Salvador y La Pradera. Creo que la mayoría que nos escucha conoce muy bien dónde es la Flaxo, así que no hay por dónde perderse. Y nada, desde aquí, desde Frecuencia Subversa, les deseamos lo mejor de los éxitos para que les vaya súper en esta feria y que se siga haciendo, ¿no? Que el otro año venga igual con más fuerza y aquí tendrán siempre un espacio. Sí, igual como agradecer muchísimo el espacio a ti, David, a Julio, a la compañera en controles y justo eso, ¿no? Que también se sientan invitados, que nos puedan caer y visitar. Siempre ha estado Frecuencia Subversa ahí presente también en las ferias, como cayendo, preguntando justo cómo se ha formado y tal, así que muchas gracias por el espacio nuevamente. Sí, qué genial. En lo personal yo sí voy a ir así. de verdad una. sí voy a ir. Creo que yo me encuentro en este momento de mi vida entre la militancia y el abismo. Justo para ti. Entonces justo, qué ideal. Qué bueno. Además de que la formación política siempre es importante, ¿no? Uno no puede tener todas las ganas de pelear y de ir hacia el frente, pero si estamos con los ojos cerrados no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, y genial también me parece que va a ser una experiencia muy enriquecedora, considerando que van a ir muchos compas de varios países, y entonces eso es una maravilla a mi parecer. Entonces, qué genial, amigos, muchas gracias. Gracias. Acabó el tiempo, lamentablemente. De nuevo agradecer a Celín, que estuvo detrás de los controles, camellando para que siempre Frecuencia Subversa salga a esta hora. Y nada, agradecerle nuevamente a Ali y a toda la gente del colectivo Desde el Margen. Ya lo saben, Feria Internacional del Libro Insurgente desde la próxima semana, 16 al 19 de octubre, en la Biblioteca de la Flaxo. Y nada, nos estamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra... Nos vemos hasta el siguiente jueves. Chao. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.